Estamos nuevamente al aire y como te adelantaba, previo de ir al tema, estamos con Javier Gentilini, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Javier, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? Gracias ¿Bien? por venir nuevamente a Radio Sónica. No, por favor, un gusto estar acá. Estabas en el living cómodamente sentado y tiraron una bomba, así Fernando Iglesias. Escuchando a la apologeta del antiperonismo furioso, que es claramente este muchacho, que yo la verdad que no entiendo cómo puede destilar tanto veneno, ¿no? Digamos, me parece que lo anima un profundo odio, que a veces pienso que vive anclado en los años 50 de la Argentina, digamos, en el peor momento del problema peronismo-antiperonismo. Creo que él vive enfrascado en esa lógica. Obvio que eso se ha insuflado mucho en los últimos años, digamos que gran parte del relato tiene como trasfondo escenográfico, digamos, el relato, digo, K por un lado y el relato M por el otro. Tiene como trasfondo escenográfico esa vieja antinomia, ¿no? La de peronismo-antiperonismo, hoy condensado, si querés, entre kirchnerismo, ultraquinerismo y macrismo. Y me parece que él navega eso, le encanta navegar eso. Obviamente no es el único, me parece que hay un coro de editorialistas, comentaristas, columnistas, que les encanta el tema de la grieta, les fascina, viven, digamos, de esta cosa de la antinomia peronismo-antiperonismo, al cual el kirchnerismo aportó mucho, hay que reconocerlo, porque yo creo que esto se activa fundamentalmente en el momento del conflicto del campo. Uh-huh. Si recordamos, antes del 2008, era como hasta de modé, ¿viste? Plantearse una cosa muy anti, ¿viste? Desde una vereda o desde la otra vereda. Pero a partir del conflicto con el campo, me parece que se empieza a atizar ese fuego otra vez, ¿no? El kirchnerismo rápidamente pone del otro lado todo lo que no considera propio, digamos, y arma un sistema, o empieza a sentar la base de un sistema binario de confrontación en política, dibujado por Laclau, además, digo que tenía, pobre ya, lo suficiente papiro como para no desarrollar, digamos, algún esquema desde el punto de vista de la ciencia política. Y me parece que ahí el kirchnerismo contribuye a armar las bases para esta reeditada confrontación histórica que tanto mal le ha hecho a la Argentina, que incluso la ha desangrado, que es el problema de peronismo, antiperonismo o antiperonismo-peronismo. Le explicamos a nuestros oyentes que Javier Gentilini le está respondiendo, porque a los que nos están escuchando, nos están viendo en realidad a través del canal de YouTube, que recién obviamente empezamos a filmar, decirle que Fernando Iglesias, hace minutos nada más, dijo que prácticamente Sergio Massa era un reciclaje y un mix de Cristina Fernández de Kirchner, y a esa respuesta le está dando el legislador de la Ciudad de Buenos Aires del espacio del Frente Renovador. ¿Cómo está el Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires? Ayer hubo una reunión muy importante, me comentabas. Sí, la verdad que muy bien, primero porque hemos inscrito el Frente Un País, también en la Ciudad de Buenos Aires, que intenta plasmar, digamos, la construcción que viene realizando Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y ahora con la incorporación de Libre del Sur, básicamente a partir de la figura de Vicky Donda en la provincia, lo hemos logrado plasmar en la Ciudad de Buenos Aires, y entendemos que va a tener una muy buena chance de desarrollar un perfil político que claramente va a marcar la diferencia tanto con Cambiemos A, que es el que va a encabezar Lilita Carrió, y Cambiemos B, que es el que va a encabezar Lustó, como también con el kirchnerismo, que de una u otra manera va a estar bastante o casi todo, o todo más algunas cositas más reunido, digamos, en lo que va a ser la lista, digamos, del Frente para la Victoria. Qué difícil va a ser meterse en la campaña para romper esa polarización, ¿no? Porque van a tener un importante número de votos, más allá de cómo salga, entre Lustó y Carrió. Va a ser difícil romper esa polarización. Mirá, yo creo que va a ser mucho más fácil que la del 2015, por una sencillísima razón. Me parece que Lustó, y en particular, no sé si él tanto, pero la Unión Cívica Radical, se fue encerrando en un juego que lo pone en una especie de no lugar político. La Ciudad de Buenos Aires tiene un alto grado de nacionalización de sus contiendas electorales. Es raro que la Ciudad de Buenos Aires, digamos, se municipalice. Incluso ante las elecciones de final de mandato, y podríamos pensar en las últimas del PRO, la gente no vota, digamos, con el balance estricto de qué hiciste y qué no dejaste de hacer, digamos, desde el punto de vista municipal, para llamarlo de alguna manera.
sino que tiene muy en perspectiva el escenario nacional y cómo se colocan las fuerzas y los candidatos en función de eso. Por ejemplo, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires siempre fue, digamos, para un determinado sector de la ciudad, por ahí muy refractario de lo que era el kirchnerismo en su momento, era la alternativa política fundamental de oposición al kirchnerismo. Entonces, digamos, se lo acompañaba en la gestión municipal en función de apalancarlo políticamente en el orden nacional. Yo creo que eso va a tener un peso en esta elección porque obviamente ya 1 año y medio de gobierno nacional al PRO algo le va a costar, porque obviamente los resultados no son los más felices que la gente podía esperar, ni siquiera sus propios votantes, digamos, por ahí, no el votante duro, lo que podría ser la vieja UCD o el viejo votante de la UCD en la Ciudad de Buenos Aires, que está constituido ideológicamente como para bancarse cualquier cosa, digamos, que venga de ese lado. Pero después siempre hay espumas en aquellos que han logrado ganar elecciones, y máxime una elección presidencial como la de Macri del 2015, digamos, la segunda vuelta, con mucho voto prestado, digamos, no voto propio. Me parece que eso va a tener un peso en la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto le va a generar, digamos, un efecto negativo. Insisto en las dos variantes del oficialismo. Y volviendo al tema de la polarización que vos citabas, lo de Lustó está en un no lugar hoy desde el punto de vista nacional. ¿Por qué? Porque se han cansado de decir que ellos son parte de Cambiemos. Se han cansado. Digamos, no hay ninguna duda de que Lustó, los radicales, y hasta incluso te diría, ante la no comparecencia del pobre Roy Cortina del Partido Socialista, que está entrampado, digamos, en esa cosa, queda claro que ahí hay una vocación oficialista de orden nacional. Sí, que sin embargo no le dieron la interna. Pero esto es un problema de interna de Cambiemos que no la resuelve como se la debería resolver y como la han pedido ellos. Ahora, me parece que para la gente lo que tiene que estar claro, después que haga lo que quiera cuando va a la urna, que evolución es Cambiemos B. Sí, es comparable la trampa de lo que le pasa al PJ en provincia de Buenos Aires con lo que le pasa a Cambiemos en la capital. Vamos por parte. Carla Carrizo, que es diputada de la Unión Cívica Radical y por lo tanto forma parte de Cambiemos, ¿como qué va, digamos, en esa lista? ¿Como expresión del oficialismo nacional o como expresión de la oposición? Nosotros obviamente vamos a plantar esto porque parece que además que hay que esclarecer a la opinión pública, digo, para que no nos estén entrampando, porque vos vas con una propuesta que se supone que va a ser la que va a obtener una mayor cantidad de votos, que es netamente oficialista, y una propuesta por el costado, una especie de colectora, que va a tratar de recoger votos de oposición, digamos, una propuesta que en realidad no es de oposición, que será de oposición en el sentido de si hace más o menos subte la reta en la Ciudad de Buenos Aires, pero a la hora de discutir la política de Macri está en un todo de acuerdo. Subte no se hace. Olvidate. Te digo, lo dije no se hace. No te voy a escapar a una cosa muy cortita, porque aparte es una especie de autopropaganda. En relación al tema de las candidaturas, ayer tuvimos, la verdad, que un gran orgullo, porque la casi totalidad de la mesa política de la capital federal, del Frente Renovador, propuso que yo encabece la nómina de candidatos del Frente Renovador a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente luego veremos cómo nos integramos con las otras dos fuerzas políticas aliadas fundamentales, que son el GEN y Libre del Sur. Marcelito. Aparte del campeonato de Boca, ¿no? Que fue el otro la otra alegría. Tal vez tengan otra celebración. Bueno, ayer habrás visto en Sarandí, hemos hablado un poco, recién fuera del aire también. Sí. Estaba la República en el escenario, parecía, ¿no? Una cosa medio, ¿no? Con el poncho ese, y hay una representación de la patria, construyendo el mismo relato que ya conocemos. Donde ha dicho más de una vez, a propósito del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que ya lo he dicho, bueno, sí, le he dicho varios funcionarios, que los que no están al lado de ella son parte de otro proyecto y traidores aparentemente a este proyecto de patria que proponen. Massa es un traidor del proyecto. No, y por favor, patria es una mira, popular. ¿Ves? Ahí es donde no lo digo porque vos lo estés planteando, pero sino digamos, donde se cruzan las miradas y se empiezan a interconectar las cosas, entonces eso por ahí le permite a Iglesias que diga lo que dice. ¿Se entiende? Primero, obviamente no hay ninguna posibilidad de traición, digamos. Al peronismo, ¿no? Para nada. El peronismo, digo, como ideario, como acervo desde el punto de vista cultural o de determinada tradición política, para nada, porque Sergio Massa
reconoce, digamos, su origen peronista y yo entiendo, porque yo también, digamos, lo reconozco como mío, digamos, el origen peronista, que en el planteo programático, que es lo que fundamentalmente importa, del Frente Renovador, está sustancialmente expresado lo que es, hasta si queremos, el último planteo, el más elaborado de Perón, que desde el punto de vista programático es el modelo argentino para el proyecto nacional. ¿Estamos? Que fue, digamos, la obra cúlmine de Perón, en el sentido de, bueno, ¿qué país queremos o qué país deberíamos construir? Y segundo, y fundamentalmente, en función de lo que discutíamos antes, en relación al tema de la grieta, peronismo, antiperonismo, una forma de construcción que claramente tiene que ver con la pluralidad. Es decir, si entendemos bien la patria no se construye solamente con un sector político, con un sector social. La patria se construye con... con la mayor cantidad de gente adentro. Con la mayor cantidad de sectores sociales y con la mayor cantidad de fuerzas políticas. Porque eso es lo que te permite generar los consensos que hacen falta para desarrollar políticas de mediano y largo plazo, que son las únicas políticas de Estado que pueden calificarse como tal. Y sí, que últimamente no la hemos visto. Que no la tenés desde hace décadas. Desde hace décadas que la Argentina no tiene políticas de Estado consensuadas por la gran mayoría de las fuerzas sociales, es decir, lo que son los actores principales de la vida económica y social, por poner un ámbito de discusión, y eso que tenga una traducción en términos de representación parlamentaria. Pero digo esto en línea aparte de lo ideológico, lo idiosincrático. Ahí es donde el Frente Renovador hace una apuesta muy clara y muy consecuente con el Perón del 73, con el que vuelve. ¿Por qué le tiran siempre el peronómetro a ustedes? Se lo tiran por la cabeza. Porque nos lo tiran para atizar, digamos, uno de los dos lados de la grieta, de la falsa grieta. Nos lo tiran por ahí. En realidad lo que hay es una recurrencia tanto de el macrismo por un lado, como del kirchnerismo por el otro, de mantener ese esquema binario que tanto le sirvió, digamos, durante años. Yo te podría decir desde el 2007, que esto viene funcionando. Hace 10 años que estamos hablando de lo mismo. Donde, obviamente, el kirchnerismo dijo, mi oposición es el macrismo, y a la izquierda mía está la pared. Vamos a meter un poco la cuestión. Y el macrismo hoy, ¿qué dice? Dice exactamente lo mismo, nada más que a la inversa, en función de que han cambiado los roles. Digamos, porque ahora el macrismo gobierna y el kirchnerismo está en la oposición. Pero ¿a quién prefiere como oposición Macri? A Cristina. Claramente hoy la presencia de Cristina... Macri lo corren por derecha y pero por Dios, la presencia de Cristina, estelar, podríamos decir, no es solamente una cuestión podríamos decir ahora, de aparición, está insuflada. Vos imaginate si le sacás a Cristina al pobre de Fernando Iglesias. ¿De qué va a hablar? No hablemos de otros comentaristas... digo, del periodismo, que son más importantes, por ahí tienen más audiencia. Uno prende la radio de determinada emisora a la tarde, es un campeonato, ¿Qué podrían hacer si no está Cristina y si no está el kirchnerismo en la cancha? Y sería prácticamente nada. Entonces, Massa no tiene, digamos, tiene poco que ver, y con esto no estamos diciendo, no participó del gobierno. Sí, participó del gobierno. ¿Y cuál es el problema? Que había participado de 10 meses del gobierno, como también participó Lustó, que fue embajador de Estados Unidos, como también participó Caña, que hoy es candidata directa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Me parece que plantear, por un lado, que no tiene nada que ver con el peronismo, o estamos en contra de la idea de patria que tiene el kirchnerismo, es una idea muy cerrada, muy obtusa, muy reducida, que para mí finalmente conspira en contra de lo que realmente debiera ser la patria. Y por el otro lado, que nos pongan ahí, ¿viste? Para meternos a todos en la bolsa, también no va, digamos. Son la verdad que son miradas muy miopes y muy mezquinas. Bien. Muy mezquinas. Javier, me gustaría preguntarte por un tema local para no nacionalizar toda la entrevista. Continuamente. ¿Qué pasa con la tribuna popular que se votó la semana pasada en la legislatura porteña? Sí. Y que, bueno, también generó una discusión importante por la forma, por cómo se instrumentó, porque durante años no se reglamentó y estaba en la Constitución. Vamos a tener los ciudadanos la posibilidad de anotarnos e ir a decir a la legislatura lo que pensamos en todas las sesiones. Toda la oposición, a excepción hecha de los que están formalmente en la oposición, pero en realidad son aliados ya hoy explícitos, como son la Coalición Cívica y Confianza Pública de Ocaña, ¿estamos? Que en la medida de su alianza ya, ¿no? Concreta, digo, con el macrismo, le votaron a favor, el resto de los bloques de oposición votamos en contra. Fue una elección, creo que de 31 a... Creo que había algún ausente, no sé si fue 27 o 28 o 29 en contra, fue muy ajustada.
Y no, lo que hay es una idea, obviamente, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de, digamos, pinchar eso. De restringir la De posibilidad de poder restringir hablar. totalmente. Es decir, y yo no te digo que... Porque es novedoso como sistema la No, tribuna y aparte no popular. hay ningún problema, porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? Yo creo que los problemas tienen más que ver con quiénes son los que van a hablar, Claro. en función de, bueno, quiénes tendrían la representatividad desde el punto de vista social, desde el punto de vista temático, desde el punto de vista de los problemas, pensando en orden de prioridades, ¿no? Como para decir, bueno, che, tienen que hablar estos, ¿estamos? Y no otros. Yo creo que el problema fundamental pasa por ahí. Claro. No pasa por el hecho de que no se tenga la voz, digamos, en el recinto, que a mí me parece espectacular y que es lo mejor que te puede pasar. Tampoco para, digo, hacer tachín al cohete, ¿no? Lo estoy planteando en función de problemas serios, de representatividades serias, lo suficientemente legítimas. Ahora, expedirte sobre eso en un sistema político que en general desmerece eso. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema político de representación de carácter básicamente territorial. Básicamente territorial. Que es el que usamos cuando elegimos, y a partir de ahí se generan los representantes institucionales con forma de legislador, concejal, diputado, senador. Luego está la presidencia. Pero la representación parlamentaria pasa por ahí. Lo cual es un problema, porque eso atiende a una dimensión de la representación social y no atiende otras representaciones que existen. Esto se debate mucho en la ciencia política de hace años. Podría decir que centenariamente se discute, porque ¿cuál es el esquema de representación? ¿El territorial directamente con el voto? ¿O hay otros esquemas de representación a ver cómo se desenvuelve, por ejemplo, en el sentido de los distintos sectores sociales? Los distintos intereses corporativos. Vieron que los yanquis tienen blanqueado el sistema de lobby a través del cabildeo. Alguna vez lo hablamos, Marco, Claro, que también eso es habría que blanquearlo. Es que eso es reconocer la realidad. Después el sistema, hay algunos países nórdicos que tienen muy afiatado el sistema, digamos, de representación en los llamados consejos económicos y sociales. Los cuerpos colegiados tienen la facultad de invitar Pero a personas para claro, que los ilustren, vamos a decirlo. absolutamente, Podrían hacerse exacto. igualmente. Lo que pasa es que acá hay una velada intención de pinchar esto. Bueno, al cabo el pueblo no delibera ni gobierna. No, exacto, Sino sino a a través través de de su sus representante. Por eso digo, yo creo que está esa discusión previamente, esa discusión. Por ejemplo, acá cuesta un horror, pero plantearse la posibilidad de un pacto de la Moncloa, por ejemplo. Un horror, un horror. Se lo decimos, se lo hemos dicho en todos los idiomas al gobierno. El gobierno, por una oportunidad mejorable, lo dije acá también, digo, a principio de la gestión, de convocar, digamos, una instancia, una mesa de diálogo multisectorial para acordar política de Estado. Volvemos a hablar de lo mismo, para fijar metas de rentabilidad, de asalarización y de precio, donde no tuviéramos que estar hoy sufriendo el hecho de que, che, vamos a contener la inflación a partir del enfriamiento de la economía sobre la vía de que la gente consuma menos, que lo que pasó. Que es lo que pasó y está pasando. Pero se puede eso. Con Claro, la mirada sí, cortoplacista totalmente. que suelen tener los No, políticos. no, bueno, pero ahí está, vos lo tenés que sentar arriba de la mesa, lo tenés que poner, no sentar arriba de la mesa, sino ponerlo en la mesa para que discutan abiertamente y no quede nada por fuera de eso para poder sustanciar y materializar los acuerdos que hacen falta. Si no, es el imperio de la unilateralidad. Exacto. A este gobierno le encanta la unilateralidad como le encantaba a Cristina la unilateralidad. Entonces queda el 80% afuera de la discusión. Voy a plantear un solo ejemplo. Che, el tema de sacarle la retención a las mineras, con lo que eso implicó desde el punto de vista del costo fiscal, por no percibir 5.000 millones de pesos, digamos, por año. Por poner un ejemplo, chiquitito, chiquitito. ¿Era una cuestión que tenía que resolver solamente Macri y las mineras? ¿O no debería ser una política de Estado que debería discutirse? Lo que yo te estoy incorporando acá, lo que te estoy incorporando, es que no es solamente una discusión que pasa por lo político, también pasa por lo social, y de ahí me voy a la tribuna popular, ¿se entiende? Sí. O sea, hay más actores relevantes en la Argentina que no son solamente los que tienen el mandato para gobernar, ni tampoco los que tienen representación parlamentaria, sino aquellos que son actores protagónicos de la vida económica y social, por un lado, y también una chorrera de organizaciones no gubernamentales que se vienen dedicando a trabajar sobre innumerable cantidad de problemas, que también tienen que tener la posibilidad de participar de alguna instancia, digamos, deliberativa, que por ahí no es vinculante,
porque lo estamos planteando por el momento de la que sea vinculante, pero que tengan una cercanía o alguna incidencia, Hiciste ¿viste? acordar, Javier. armen un partido y ganen la selección. Claro, por favor. Javier, te quiero agradecer como siempre la posibilidad y las ganas de hablar en Radio Sónica, seguramente más centrada la campaña. Sí, claro, Te volvamos cómo no. a convocar y tal vez te convoquemos para hacer algún debate con candidatos a legisladores de la ciudad de Buenos Aires, Ah, que bueno. me parece más que Y interesante. si me pero- cruzás con un candidato a diputado como Fernando Iglesias, no tengo No, ningún problema. no hay problema. Que se agarre, No, que se agarre. o que nos toque. Bueno, Buah, fantástico. ¿por qué no? Javier, como siempre, muchas gracias, saludos a vos y a todo tu equipo de prensa que son siempre muy amables Bueno, con nosotros. gracias a Muchas ustedes, muy amables.